Bueno, nuestra siguiente ponente, hola doctora, ¿cómo estás? Es la doctora Ishel Lorena Ruiz Cabrera. Ella es coordinadora de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital Materno Infantil, CIMIGEN, desde octubre del 2015. Es médico materno-fetal de CIMIM desde abril del 2017. Es coordinadora del programa de diabetes gestacional en la Clínica de Crecimiento Fetal y de Ultrasonido Estructural en el Hospital Materno Infantil, CIMIGEN, desde enero de 2016, es miembro del Comité de la Mortalidad Materna de la Jurisdicción de Iztapalapa desde el 2017 y es miembro de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Acoxpa. Bienvenida, doctora. Bueno, buenos días a todos. Pues es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Agradezco la invitación el día de hoy a dar esta plática. Como ya vimos, es mucho hablar de medicina preventiva y ahora hablar desde el papel de la genética y la epigenética, desde la oportunidad de oro que tienen todos ustedes como biólogos de la reproducción, de justamente tomar a una mujer que está buscando un embarazo, pero intentar modificarle toda la genética y sobre todo la epigenética a esa mujer para que a futuro ese bebé que ustedes están buscando y que si es una niña específicamente hablando, yo le pueda desde el ambiente intrauterino, con todos estos cambios preventivos que puedo tener, evitarle a ese bebé, a ese feto femenino, el poder desarrollar síndrome de ovarios poliquísticos, justamente conociendo la importancia de saber si tienen o están las mujeres teniendo alteraciones en genética y epigenética. Pues justamente vamos a hablar entonces de todas estas relaciones que tienen las variantes genéticas con el síndrome de ovarios poliquísticos y la resistencia a la insulina. Declaro no tener ningún potencial conflicto de interés y la plática se desarrollará así. Ya nos dieron una amplia introducción de síndrome de ovarios poliquísticos. Por lo tanto, creo que nos podemos ir un poquito rápido en este sentido y vamos a hablar qué tiene que ver el síndrome de ovarios poliquísticos, la resistencia a la insulina, y aterrizaremos y hablaremos un poquito más que qué pasa con las variantes genéticas y la importancia de conocerlas para hacer medicina preventiva. Sabemos, y ustedes son los expertos aquí, es la endocrinopatía más común en mujeres en edad fértil, principal causa de enfermedad anovulatoria, una alta prevalencia a nivel mundial. Y como ya nos comentaron, el problema es quedarnos nada más con eso. Y es una tristeza, sí, lo que decía el doctor, llegar a síndrome de ovarios poliquísticos, le doy el hormonal para que menstrue. No, es pensar a futuro en esa mujer que queremos que se embarace y en los cambios que queremos que se den en ese bebé desde etapa prenatal, para que justamente a futuro ese bebé no tenga este fenotipo y no desarrolle síndrome de ovarios poliquísticos, y enfrentarnos a todas las comorbilidades que están asociadas y sobre todo comorbilidades que podemos nosotros evitarle a esta mujer y a ese bebé conociendo los factores de riesgo que son modificables. Y sin lugar a duda, como ya nos dijeron, sobrepeso y obesidad es uno de los que más impacto tienen, porque esta nos da mayor riesgo de patologías como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, dislipidemia, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, y esto mismo pasa en los fetos. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta las variantes genéticas. Y si bien la fisiopatología del síndrome de ovarios poliquísticos no se sabe a ciencia cierta y es multifactorial, pensémoslo así, es multifactorial, por lo tanto influye el ambiente, el estilo de vida, influyen los cambios a nivel genético, los factores genéticos, pero también los epigenéticos. Y en epigenética nosotros, hablando de toda esta teoría de Barker, que tiene que ver con esos pequeños cambios de estilo de vida intrauterino que tiene una madre sobre el feto, y no es que el ADN tenga mutaciones, es que simplemente se dan pequeños cambios, y dentro de los más estudiados es la metilación del DNA, que condiciona a futuro en ese bebé justamente el desarrollo de diabetes, de obesidad, de hipertensión, y esto es un fenotipo que tiene que ver con síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces vean cómo desde el periodo prenatal, sin lugar a duda, sabemos que la mamá con síndrome de ovarios poliquísticos y resistencia a la insulina tiene una mayor producción de hormona antimioleriana, y eso ya tiene efecto en el feto para que a futuro pueda desarrollar ovarios poliquísticos. Si es un feto que tiene restricción del crecimiento porque la mamá con sobrepeso, obesidad, desarrolló diabetes gestacional, una placenta disfuncional,
preeclampsia asociada a todo esto, pues esto también va a tener implicación a futuro para desarrollo de síndrome de ovarios poliquísticos. Disruptores endocrinos, que son justamente estos compuestos químicos que simulan el efecto de nuestras hormonas, como el bisfenol A, que se encuentra en los plásticos, ¿verdad? Que justamente tienen este efecto a futuro para el desarrollo de ovarios poliquísticos. El exceso de andrógenos que tiene una mamá, que es el sello clínico del síndrome de ovarios poliquísticos, el hiperandrogenismo, y que también estos no solo van a actuar desde etapa prenatal, sino también en el recién nacido, en la etapa neonatal y postnatal, y si a eso le agregamos que no damos lactancia materna exclusiva, que agregamos algunas fórmulas y que esto nos puede condicionar mayor resistencia a la insulina y obesidad en el recién nacido, justamente, pues todo esto condiciona cambios que esa genética que ya viene alterada y los cambios epigenéticos intrauterinos, vean cómo entonces podemos actuar desde antes, ¿verdad? No esperar a que llegue el adolescente con obesidad, con anovulación, sino desde antes piensen en la oportunidad de oro que tienen como biólogos de la reproducción para modificarle a ese bebé que ustedes están esperando lograr y que es una niña, el que a futuro no tenga ovarios poliquísticos, conociendo justo estas alteraciones en las variantes genéticas y epigenéticas. Y en relación al síndrome de ovarios poliquísticos y la resistencia a la insulina, pues como ya les dije, el sello clínico es el hiperandrogenismo y vamos a ver qué efectos tienen. Ya nos los hablaron, nos dijeron mucho de ellos, pero que también sepamos que el 40 al 50% de estas mujeres van a estar asociados a resistencia a la insulina. Entonces, a lo mejor si mi clínica es muy básica, volvemos a la tristeza de dar hormonales para que menstrue y ni siquiera le pido pruebas para ver si tiene resistencia a la insulina y empezar a trabajar en toda la parte metabólica. Bueno, a veces ni siquiera las mandan a nutrición para que tengan modificaciones en estilo de vida. Así de importante es esto. Vean cómo si la mujer tiene obesidad, el 80% de ellas van a tener síndrome de ovarios poliquísticos con resistencia a la insulina, con todos los efectos que tiene, sobre todo el hiperandrogenismo que estas mujeres tienen a nivel no solo de sistema nervioso, sino de varios tejidos periféricos. Y aquí les pongo solo un ejemplo de todo lo que hace el hiperandrogenismo en la grasa blanca, en la grasa parda, a nivel del hígado, del páncreas, del músculo esquelético y del cerebro, que finalmente nos lleva a disminución de termogénesis mediada por leptina, aumento de la adiposidad y justamente a disminución de la sensibilidad a la insulina. ¿Y de qué entonces me va a servir saber qué variantes genéticas pueden estar asociadas justamente con resistencia a la insulina en estas mujeres? Pues primero, esto está más que estudiado y la punta de lanza para saber que tenía un componente genético fue el darse cuenta que los gemelos monocigóticos, justamente si una de las gemelitas, siendo mujeres, desarrollaba síndrome de ovarios poliquísticos, la otra sin lugar a duda lo iba a hacer. Y no en los bicoriales, que ellos cada uno traen su propio material genético y que si una de estas niñas desarrollaba síndrome de ovarios poliquísticos, la otra tenía la posibilidad de no hacerlo. Entonces sí tenía que ver con algunas variantes que pudieran estar alteradas y desde finales de los 90 ya están más que identificados varios genes que pueden estar susceptibles. Las investigaciones no son concluyentes precisamente porque esto es multifactorial, también influye el estilo de vida, el ambiente, ¿ok? Pero que sí sepan que desde etapa prenatal ya están bien identificados algunos genes como el receptor de la hormona folículo estimulante, algunos que tienen que ver con ciclo celular como el TADA, algunos que tienen que ver con producción de andrógenos a nivel del ovario como el DNND1A, y también todos los cambios epigenéticos que podemos ver en estas mujeres y de forma postnatal también, algunos genes que ya están asociados como los PPAR, ¿verdad? Gamma, y que al final todo esto nos va a condicionar una alteración en disfunción de la célula beta del páncreas y disminuir la cantidad de producción de insulina y la disminución del efecto de esta condicionando resistencia a la insulina. No los quiero volver expertos en genética, simplemente queremos entender la importancia de que todos
genes donde se encuentra el gen de insulina, del receptor de insulina, de los sustratos de receptor a insulina, de los factores de crecimiento de tipo insulina, de los PIPAR, de Calpain 10, que es justo una proteasa que tiene que ver con la producción de insulina, la resistencia a la insulina, ya están bien documentados. En qué gen, si es el brazo corto, largo, okay, ya está bien documentado en qué zonas pueden estar alterados estos genes. Y precisamente saberlo, el saber que yo ya traigo una genética alterada, me condiciona que cambie estilo de vida. Y cuando nosotros empezamos a conocer estas pruebas en el hospital donde estoy, yo siempre les cuento que mi compañero materno fetal, obesidad, y juro que todos los días yo lo veía salir por su torta de tamal y se la comía, y yo de verdad cuido la dieta y mejoro, y cuando nos entregan el resultado genético, para nuestro riesgo de diabetes, yo tengo riesgo y él tenía riesgo bajo. Le digo, sí, pero la diferencia es que ahora sabiéndolo, si no cambias estilo de vida, seguramente la vas a desarrollar. Y yo sabiéndolo, pues con mayor razón le voy a echar ganas al estilo de vida que vengo trabajando desde hace un tiempo para no desarrollarlo. Entonces, esto justamente nos ayuda a que los que lo cuidamos, pues a lo mejor no lo cuidamos del todo y lo hagamos mejor, y los que ni pensamos, sí, riesgo bajo, y yo le decía, eso no quiere decir que te comas a otra hora una torta no, más, ¿no? O sea, quiere decir que de verdad esto va a llegar a algún punto en tu vida que va a tener efecto en ti, sobre todo en riesgo cardiovascular, diabetes. Entonces, esto, el detectar ustedes mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos con alto riesgo por factores como sobrepeso o obesidad, que tengan resistencia a la insulina, y el que sepan que ya hay pruebas que podemos tener antes de tener un HOMA alterado y el hiperandrogenismo que esto condiciona, nos permiten intervenciones oportunas. Intervenciones oportunas no solo para lograr un embarazo, sino para que el embarazo se lleve a cabo en las mejores condiciones y tengamos buenos resultados perinatales. Y buenos resultados perinatales para nosotros materno-fetales no es que nazca, llore, respire y tenga buen peso, sino que a futuro también cambiarle el resultado perinatal a esa mamá para que no sea diabética, no tenga hipertensión, y a ese bebé para que no tenga obesidad, diabetes, hipertensión. Y justamente, entonces es mejorar resultados perinatales. Y justo en esta evolución de la medicina preventiva, que sepan ustedes que tenemos a la mano pruebas, desde finales de los 90, les decía yo, se caracterizaron todos estos genes asociados a resistencia a la insulina, síndrome metabólico, y para 2013 surge en México una prueba que se hizo en Europa, que es QuANTOS-IR, que es una prueba metabolómica que justamente toma en cuenta 3 metabolitos no glucémicos más la insulina, y que justamente nos dice el riesgo de resistencia a la insulina que tiene esa mujer antes de tener resistencia a la insulina a nivel periférico, que eso es lo que nosotros vemos con el HOMA. Para 2020 surge otra prueba que se llama MATERGEN, que ya tiene que ver con el riesgo de esa mujer de tener resistencia a la insulina y por lo tanto desarrollar diabetes gestacional, pero que además es una prueba que a nosotros nos interesa mucho con el efecto de si tiene una alteración en el metabolismo de ácido fólico, que sabemos que no es solo disminuir defectos de tubo neural para nosotros, sino todos los efectos positivos que tiene en los procesos de fertilidad, ¿verdad? Y de un riesgo de tener homocisteína elevada. Y decirles a ustedes que este año 2020 es una prueba ya validada en población mexicana, porque todo esto se había hecho en Europa, ¿ok? Y que justamente ya tiene esta validación para mujeres mexicanas, y que son pruebas que podemos tener disponibles en laboratorio, que pueden ser muy fácil mandar a la paciente y realizárselas. Podemos mandarla fácilmente al laboratorio Chopo a que se la haga, y que nos puede ayudar a todo esto, y que son pruebas que llevan una serie de trabajo que justamente con Fundación Carlos Slim, con el Brown Institute, primero empezaron a darse cuenta que había, fíjense, 114 variables o variantes genéticas. Pero entonces en esta validación que se le ha querido dar, se quedaron únicamente inicialmente con 16 variantes genéticas, precisamente asociado a todo esto, a función de la célula beta pancreática, al metabolismo de glucosa, lípidos y ácidos grasos, al metabolismo de glucagón, hígado, folatos, vitamina B12 y regulación del apetito y saciedad, pero que después al analizar esas 16 variantes y en un intento de hacer un modelo predictivo que sea bueno y para mujeres mexicanas, esta prueba
justamente con la finalidad de evitar todas las complicaciones que ya dijimos, no solo a corto, sino a largo plazo en esa mujer que queremos que se embarace, que es muy fácil tomar la prueba, que se toma con un hisopo en la boca o en una muestra de sangre periférica, la paciente no requiere llegar en ayuno, tenemos un resultado en 15 días hábiles y que aparte nos ayuda a dar informes personalizados de acuerdo a los polimorfismos que se vean alterados en esas mujeres. Y entonces son pruebas que nos dan cuál es el riesgo de esa paciente de tener diabetes gestacional desde forma preconcepcional, y sabemos que en la fisiopatología de la diabetes gestacional la resistencia a la insulina entonces es lo que juega el papel más importante, la predisposición genética de esa mujer a tener niveles elevados de homocisteína y de ácido fólico. Y nos dice cuáles estuvieron alterados, los pone en rojito por este lado, ahorita vamos a ver un poquito mejor esto, y nos dice cuáles son los genes, porque ya están bien documentados qué genes son los alterados y que estos tienen que ver con predisposición a resistencia a la insulina. ¿Cuándo sería lo correcto empezar a hacer estas pruebas? E insisto, ustedes son la oportunidad de oro para nosotros, los que vemos ya a estas mujeres embarazadas y vemos los factores de riesgo, porque justo el mejor momento sería desde forma preconcepcional y a más tardar en semana 12. ¿Por qué? Porque sabemos que justo empezar a hacer medicina preventiva ya para el segundo trimestre, después de semana 15, el bebé ya tiene una huella metabólica donde ya se desarrolló su páncreas, su hígado, su sistema nervioso, y a veces ya no hay mucho que podamos cambiar, pero sí podemos hacer todavía muchas cosas. Por eso es lo mejor que se haga de forma preconcepcional. Y este es solo el artículo que yo quiero que ustedes vean, que ya es un artículo donde en mujeres mexicanas primero se desarrolló el modelo predictivo con las pacientes de la Corte de Cuido Mi Embarazo de Fundación Slim. Y una vez que se tuvo el modelo predictivo, se dio la validez externa de este modelo predictivo precisamente con pacientes mexicanas nuevamente del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini. Entonces, de esas 114 polimorfismos que se tenían, entonces se dieron cuenta que en la mujer mexicana aplica en relación a resistencia a la insulina el tomar en cuenta solo 11 polimorfismos. Y de estos, los que tienen que ver con resistencia a la insulina son el CYP2, el IRC1, el RBMS1 y el FOXA2. Esto es para población mexicana, ya con validez interna y externa en este modelo predictivo. ¿Y cuál va a ser entonces la finalidad de yo saberlo? Pues justamente conocer esto es poderle dar un informe personalizado a esa mujer de su susceptibilidad genética, para darle recomendaciones en estilo de vida y, como bien decía el doctor, tratamientos personalizados. Esto no se puede volver una receta de cocina para empezar a hacer medicina preventiva. Y aquí quiero mostrarles cómo es el reporte que nos dan. A lo mejor yo no soy nutrióloga, yo no soy endocrinóloga, pero sí me ayuda el reporte a decirme que, bueno, además de que tiene ya un problema en el metabolismo de ácido fólico y que darle ácido fólico no va a servir porque le tengo que dar la forma activa, que es el 5-metiltetraidofolato, tiene alto riesgo para hiperhomocisteinemia, si es que es mejor medirle la homocisteína en sangre, porque ustedes mejor que yo saben todos los efectos a nivel reproductivo que ustedes tienen por la homocisteína elevada, ¿verdad? Las dificultades de lograr un embarazo. Y en relación a todas las variantes que puedan estar asociadas a resistencia a la insulina, da recomendaciones hasta de educación, o sea, concientiza a la mujer de la importancia de que cambie su estilo de vida, su nutrición, que haga ejercicio. Incluso les dicen estas pruebas cuánto porcentaje de carbohidratos le tendrían que dar a esa mujer, de proteínas, qué cantidad de grasas, qué tipo de grasas, que deben ser carbohidratos de índice glucémico bajo, la cantidad de fibra en la dieta, que es recomendable que haga ejercicio, ¿ok? Monitorear el peso y la presión arterial por el riesgo de tener estas mujeres preeclampsia, justamente, incluso importante el sueño y el descanso, las horas que estas mujeres deberían dormir para obtener buenos resultados, y con todo esto, crear un plan personalizado considerando el genotipo de la paciente y precisamente empezar a actuar desde la etapa preconcepcional para mejorarle a esta mujer su resultado perinatal, ¿ok? Y a futuro a ese bebecito.
Entonces, finalmente creo que el doctor me ayudó mucho en toda la parte que yo me iba a detener un poquito más de explicar la fisiopatología, pero entiendan y entendamos que lo que queremos nosotros actualmente es hacer medicina preventiva, identificar oportunamente a estas mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos. Y de verdad, el embarazo y lo que ustedes hacen de forma preconcepcional para lograr un embarazo es la oportunidad de oro, es una etapa donde la mujer está sensible a cuidar su salud. Y si además le decimos que el cuidar su salud, bajar de peso, vencer resistencia a la insulina, la adecuada ovulación, el que no tenga exceso de andrógenos para lograr embarazarse, le va a condicionar un ambiente intrauterino mejor y no va a haber cambios epigenéticos para su hija y que a futuro, o hijo también, y que a futuro no tengan riesgo de síndrome de ovarios poliquísticos y pasar por lo que ella está pasando en procesos de infertilidad, disminuirle riesgos de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, créanme que a veces es más fácil convencer a las mamás de que esos cambios que se pueden tener conociendo sus variantes genéticas alteradas van a tener impacto también en ese bebé que tanto buscan. Y es más fácil que ellas de esta forma nos entiendan y hagan caso y entonces pongan más empeño a realizar estos cambios, que sepan que tenemos ya pruebas que nos pueden ayudar a ver resistencia a la insulina desde antes de que se dé la resistencia periférica, pero que también tenemos pruebas para ver variantes genéticas asociadas a resistencia a la insulina ya validadas en población mexicana para hacer medicina preventiva, modificar estilo de vida y de ser necesario, si con esto no lo logramos, pues sí pensar en tratamientos farmacológicos preventivos, pero todo esto siempre individualizado. Entonces, sé que no quería llevarlos a esta charla a ser expertos en genética, sí saber la importancia que para nosotros materno-fetales tiene el que ustedes le cambien el estilo de vida a todas estas mujeres desde antes para obtener mejores resultados perinatales a corto y largo plazo, tanto para ella como para sus bebés. Muchas gracias.